Esta es la tercera enseñanza del juicio final. Vamos entonces a seguir meditando sobre este tema, en procura de un mayor entendimiento del juicio final o juicio escatológico. Hemos señalado un registro infalible, un expediente exhaustivo, un archivo detallado a ser usado en este día escatológico. Vimos así la existencia de dos libros, el libro de la vida, que guarda el registro de todos los regenerados, y el libro de las obras, donde toda palabra, pensamiento, acción, motivo, sea público o privado, está siendo registrado. Enseguida vimos el tema de la certeza y la necesidad de este juicio final, aduciendo que el plan de salvación, tal como ha sido concebido, exige un juicio final. Además, el carácter justo de Dios y sus promesas inviolables hacen necesario el día final, el día del juicio final, y quisimos luego aclarar el tiempo del juicio final. ¿Qué concluimos del tiempo del juicio final? Bueno, que éste se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo, después de la resurrección escatológica, momentos antes de la nueva creación. Y finalizamos haciendo referencia a los propósitos. ¿Con qué propósito hay un juicio final? A saber, primero, el despliegue de la gloria de los atributos divinos. Segundo, definir el grado de recompensa o castigo que cada uno recibirá. Y por último, expresar públicamente la sentencia del juicio de Dios sobre cada persona. Ahora vamos a continuar, hermanos, en este bosquejo, que no sé cómo usted lo lleve, pero yo lo numeraré a partir de este sermón 1, el juez del juicio final. Usted puede tener otra organización, ¿verdad? No sé si voy quinto, sexto, séptimo, no sé. Pero vamos a mirar el juez del juicio final. ¿Quién será el juez en ese día de juicio escatológico? Obviamente, hermanos, hay muchos pasajes bíblicos que adjudican el juicio a Dios, sin hacer ninguna distinción, a Dios. En parábola, el Señor Jesucristo enseña en Mateo 18, 34 y 35, en parábola, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Bien, aquí hay una precisión, el juicio se adjudica a Dios Padre. Mi Padre Celestial hará con vosotros. Aunque esto puede interpretarse también, este juicio de esta parábola, a asuntos temporales, a juicios temporales, no queda excluida la idea de lo que será el juicio final por parte de Dios. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1:5 afirma lo siguiente: esto, hablando de persecuciones y tribulaciones que soportáis, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Tenemos luego en Hebreos 11:6 una declaración general. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Entonces no solo un juicio, en el sentido de enjuiciar al pecador y al pecado, sino también las recompensas, los galardones. Dice que Dios es galardonador de quienes le buscan. Santiago 4:12 nos habla de Dios como sumo legislador
cuyo poder se extenderá más allá de la vida temporal. Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, hablando de Dios. Él es el legislador, uno solo, y puede salvar a alguien o arrojarlo a la perdición. Primera de Pedro 1:17 hace una expresión del juicio de Dios, ya sea en este mundo temporal, aunque no excluye su participación escatológica. Dice, Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y Primera de Pedro 2:23 dice, del mismo Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es que el mismo Señor encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es? Dios. Entonces, podemos concluir que en sentido general, el juicio, todo juicio, pero el juicio final, el juicio definitivo, es una atribución, una prerrogativa de Dios mismo, que no delega a ninguna criatura ni a ninguna ley impersonal. Dios mismo será quien juzgará finalmente. Pero no hay una contradicción, sino más bien una precisión, afirmar que el juicio final como tal será hecho específicamente por la segunda persona de la Trinidad. Ahora, en sentido general, Dios es quien va a juzgar. Todo juicio pertenece a Dios, pero la Biblia hace una precisión, y es que este juicio Dios lo hará en la segunda persona de la Trinidad, esto es, nuestro Señor Jesucristo. Al final, Dios juzgará. Si Jesucristo juzga, ¿no está Dios juzgando? Por supuesto, pero se precisa un poco más nuestra cristología. ¿Por qué? Porque su primera venida, la primera venida de Cristo, corresponde a su estado de humillación, pues vino como siervo, sometido a la voluntad del Padre en su oficio redentor. Pero el juicio final ya no vendrá Cristo en su estado de humillación, lo que Él ya dejó cuando resucitó. Así que cuando estudiamos la doctrina de la cristología, estudiamos un tema que se llaman los estados de Cristo. Y uno es su estado de humillación, que viene desde su encarnación hasta sus 3 días en la sepultura. Hasta ahí va su estado de humillación. Cuando resucita, de ahí en adelante, eternamente, hablamos del estado de su gloria. Ahora, su estado de exaltación. Entonces, en su primera venida vino sometido al Padre. Vino en su oficio redentor, en su estado de humillación. Pero el juicio final, en el juicio final, vendrá en ese estado de gloria, ya no como redentor, sino como juez final y universal. Mateo 25, 31 y 32 dice esto: cuando el Hijo del Hombre, ya saben ustedes que es una manera como el Señor se refería a sí mismo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces ya usted precisa aquí que el día del juicio el Señor vendrá en su gloria y entonces hará una separación entre los creyentes, los que no. Juan 5, 22 y 23
y 27, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, aquí hay algo. Cuando el Señor Jesucristo vino como Redentor, Él dijo, no he venido para juicio. Así que estaba exhibiendo su faceta redentora. Pero ya proféticamente el Señor anunció que el Padre, en esos eventos, también tenían que considerar a Cristo en su aspecto como juez. Entonces llega un momento donde su aspecto redentor ya da paso a que Él venga y tome el lugar de juez. Y esto el Padre se lo dio al Hijo, para que el Hijo, el Padre dio al Hijo esa potestad de juzgar por cuanto es Hijo del Hombre. Hechos 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es interesante, hermanos, que el mensaje del Evangelio no solo debe incluir a Cristo como Salvador. Está bien, hermanos, obviamente lo central. Cuando se predica el Evangelio, cuando anunciamos el Evangelio a otras personas, estamos anunciando precisamente ¿qué? Que en Jesucristo hay salvación. Es más, que Jesucristo es el Salvador, que no hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Es Jesucristo. Pero también note, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Tenemos que en el Evangelio también presentar esta faceta de Jesucristo. Es decir, Él es hoy día el Redentor. Está con brazos abiertos, por supuesto. Él es un Salvador dispuesto a salvar. Pero mañana será un juez implacable. Implacable. Es decir, ese juez allí como juez, entonces no tendrá la misma característica como Salvador. Como Salvador es misericordioso, como Salvador es paciente, pero como juez, no paciente, no misericordioso. En el caso de los que van a ser juzgados para condenación. Ese aspecto de Salvador dispuesto, luego se tornará en juez implacable. Por eso decimos, hermanos, que al final todos tendremos que enfrentar a Jesucristo. Estar delante de Jesucristo. Al final todos, hermanos. En esta vida y la próxima. Y debemos enfrentar a Jesucristo con nuestros pecados. Es decir, tenemos nuestros pecados y está el Señor Jesucristo. Tenemos una cita con Jesucristo. Y siempre anunciamos que es mejor que usted tenga esa cita con sus pecados delante de Cristo mientras Él está mostrando su faceta salvadora. Así que usted va con sus pecados y va delante de Jesucristo con sus pecados, acudiendo a Él como Salvador. Pero si no lo hace, igual va a tener que ir delante de Él con sus pecados, pero esta vez en su aspecto de juez. Prefiera tratar con Cristo como Salvador y no como juez. Al final usted va a ir con sus pecados a Cristo, es lo que le quiero decir. Al final lo va a hacer. Hoy, mañana, en 5 años, en 10, no sé cuándo. Pero usted va a estar con sus pecados delante del Señor. Y es mejor que lo haga teniéndolo como Salvador, pues entonces tendrá la reconciliación con Dios, el perdón de pecados. Mañana entonces eso mismo será la base de su juicio. Cuando prediquemos el Evangelio, no solo predicamos a Cristo como Salvador paciente, como Redentor dispuesto, también predicamos a Cristo como juez implacable. No lo ponga en el tiempo que no es debido. Hoy es Salvador dispuesto. Mañana será juez implacable. No anunciemos el Evangelio como que hoy es juez implacable. Mañana lo será. Pero, hermanos, esto hace la diferencia, una diferencia enorme de esa predicación del Evangelio
que a veces hace a Jesucristo casi un mendigo del amor de la gente, ¿verdad? Como si Él necesitara un salvo más para, no sé, para sentirse mejor, no sé. No, hermanos, es el hombre que necesita al Señor. Por eso se le tiene que decir, hoy es Salvador, pero mañana es juez. Hechos 17, 30 y 31 que leímos públicamente dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y por qué predicamos el arrepentimiento? Aquí está la razón. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, está hablando de Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Casi que cuando Él se levanta de los muertos, pues levantado de los muertos, recibió la acreditación para poder juzgar ahora a todos. ¿Por qué nos debemos arrepentir? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué en la predicación del Evangelio siempre vamos a lo mismo? Arrepiéntase, 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 porque vendrá un día cuando Él juzgará. Quien no se haya arrepentido, por supuesto, responderá delante del Señor por sus propios pecados. Romanos 14, 9 y 10. Aquí de nuevo la misma verdad, bueno, planteada en otras palabras, pero dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es otra manera de decir que todos vamos a comparecer ante el Señor en su aspecto de juez, Y segundo a los Corintios 5:10 es el texto más clásico, pues, que podemos encontrar para subrayar esta verdad, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Esto es importante, hermanos, porque aquí nos está hablando que todo ser humano comparecerá ante el tribunal. Todos compareceremos. Es decir, todos estaremos de pie ante Dios como juez, es lo que le quiero decir. Ya vamos a ver una matización de esto, pero tenga en cuenta que ese aspecto que vamos a ver del Señor, todos nosotros, sea salvo o no sea salvo, va a ser a Cristo, pero como juez, en un aspecto que este mundo no conoce, pero lo veremos en su talante de juez. Y para no concluir que tener a Jesucristo como juez será igualmente intimidante para los hijos de Dios, porque usted dirá, aquí todos vamos a ser llevados al juzgado, pues delante de su trono, es cierto, pero para que no se piense que esto en el caso de los hijos de Dios tiene que causar intimidación, Pablo en 2 Timoteo 4, 1 y 8, 2 Timoteo 4, 1 y 8, apela a Jesucristo como juez, pero para darse esperanza, no para darse miedo. ¿Qué dice él? Te encarezco. Él le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, cuando le dice que predique, pero mire cómo culmina el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, bueno, qué bueno que nos presentemos ante Dios como juez, que es la única manera de poder recibir nuestra recompensa. ¿Me hago entender? Si Él no fuera juez, pues ¿dónde está la recompensa? ¿Dónde estaría nuestra absolución final? Ya la hemos tenido por la justificación, pero ¿dónde estará la absolución final? Y no tenga ningún tropiezo en esto, hermano, al hablar de recompensa, pues no nos dijo que lo que hacemos no causa mérito. Si es que una cosa es el mérito, otra la recompensa. Nosotros nunca vamos a ser recompensados por el mérito. No tenemos, nunca tendremos. Pase 10.000 años en la eternidad como hijo de Dios y todavía no junta para hacer un mérito. No lo junta.
pero el Señor recompensará a sus hijos sobre otra base, que no es la base del mérito. Los recompensará sobre otra base. Es decir, las recompensas no tienen la marquita atrás que dice, te lo mereces. Ya que cuando yo era pequeñito se izaba bandera, pero izaban bandera los que de verdad se portaban bien, hombre, y sabían algo. No era para animarlos, no. Era que si usted sacaba el primer puesto, allí iba con una banderita aquí, una medallita, y una medallita decía, al mérito. No, para que se anime, para que no llore, para que tenga un espacio seguro, No, esas cosas no existían en mi tiempo. Muchos jóvenes aquí no hubieran podido sobrevivir nuestro tiempo, ¿verdad? Intentaron matarnos y no pudieron. Pero bien, hermano. Aquí muchos no estarían traumatizados hasta que era pastilla para que se calmen, porque entonces no sé qué les pasaría. Bueno, pero decía al mérito. Y en verdad uno llegaba así a la casa, ¿no? ¿Por qué? Hermanos, porque eso no fue gratis, la verdad no. Eso era que a memoria usted tenía que decir no sé cuántas cosas, que el examen no sé cómo, que el mapa sí sé cuánto, que el friso, que no, las cosas que nos mandaban a hacer. Ustedes no saben qué es eso, muchachos. Pobrecitos. Yo espero que en casa compensen lo que no hacen allí, porque si usted los deja arrojados al sistema de educación, van a ser ineptos. Pero ese no es mi tema. ¿Cuál es mi punto? Hermanos, cuando recibamos la recompensa en el cielo, ninguna dirá al mérito. ¿Alguno se atreve a decir que irá la medallita el día final? ¿Qué irá? Sí, por gracia, por gracia, no por mérito. Entonces usted con esa medallita saca pecho para exhibir ¿a quién? A Cristo. Cristo. Pero seremos recompensados. El punto es que va a haber recompensa. Ahora bien, sigamos. Cristo, ¿qué estamos definiendo? ¿Quién será? El juez, el día final. Ahora, Cristo, ya sabemos que el que va a juzgar es Dios. En Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad. Pero aquí hay un dato que nos da la Biblia. Yo no puedo explicar más allá que esto. Pero la Biblia dice que Cristo será asistido en su tarea de juzgar por ángeles y los santos. Es decir, en su tarea de juzgar, no entienda que se le da a ellos la misma capacidad o la misma prerrogativa, como si el Señor tuviera que compartir su prerrogativa de juzgar, pero sí tendrá la asistencia de ángeles y santos. Note la parte que tomarán los ángeles en el juicio final, Mateo 13, 41 y 43. Mateo 13, 41, 43, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que note que en esta tarea los ángeles serán destinados para recoger a toda la humanidad y también serán usados para llevar a la condenación a los que hacen iniquidad, pero también por implicación vemos que ellos llevarán a los justos al reino del Padre. Ahora, que los santos glorificados tomarán parte en la tarea de juzgar, se nota en el reproche que el apóstol Pablo hace en 1 Corintios 6, 2 y 3 a la iglesia de Corinto. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo, la repite como que si no entendimos, ¿verdad? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermanos, si usted recorre el Nuevo Testamento, no tenemos mucha luz para decir exactamente cómo es eso. ¿De qué se trata la participación exactamente de los hijos de Dios, de los santos,
juzgando a hombres y a ángeles. Obviamente los ángeles que se juzgarán no son los ángeles que no cayeron, sino a los ángeles que cayeron, a los ángeles caídos, a los demonios. Pero dice, ¿no sabréis que juzgarán a los ángeles? ¿Cómo? Difícil. Lo que nos dice aquí es que los santos tomaremos parte para juzgar al mundo y los ángeles, aunque no como jueces como tal. Ya le he dicho que el juicio se lo dio el Padre al Hijo, no a nosotros. Los santos no comparten la potestad y comisión que el Padre solo le dio al Hijo, pero lo que entendemos es que ellos, los santos, los santos, tendrán el honor de sentarse con el juez soberano en el último día, mientras él juzga a los hombres pecadores y a los ángeles malignos. La obra del juicio escatológico será la exaltación final y el más grande triunfo de Cristo. Piense, cuando Cristo estuvo en la tierra, fue condenado por los gobernadores terrenales. Ahora Él se sentará en juicio sobre todas las autoridades terrenales. Cristo llevará en ese momento a su consumación su obra salvífica a favor de su pueblo. El juicio final significará la subyugación total de todos sus enemigos. Allí Él va a proferir sentencia. Después de eso no va a tener ningún rebelde, tras lo cual entregará el reino al Dios y Padre. Eso dice 1 Corintios 15, 24 y 25. Luego el fin, o luego vendrá el fin, cuando Jesucristo entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso, es decir, es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ese será el triunfo escatológico de Jesucristo. Jesucristo es un rey vencedor, pero en el tiempo ese será su triunfo escatológico, es decir, cuando ya todos sus enemigos sean puestos abajo de sus pies. Yo no sé si usted logra leer aquí un poco de Génesis 3:15. ¿Recuerda la profecía, verdad? La profecía más o menos dice que había enemistad, entonces, entre Cristo, que es la simiente de la mujer, y Satanás, su simiente, el mundo. Y aquí hay una figura, más o menos, la idea es esta, que mientras el Señor, o Cristo, pone su pie encima de la cabeza de la serpiente alcanzaría a morder su talón, su calcañar, ¿verdad? Entonces, en el proceso de acabar con la serpiente, ella heriría. Históricamente, entonces, cuando el Señor fue a la cruz, ahí la serpiente mordió, pero ¿cuál es su triunfo escatológico? Cuando ya la serpiente quede debajo de los pies de Cristo. Cristo gana, hermanos. Cristo gana esta historia. Todos sus enemigos debajo de sus pies. Piense hoy en todo aquel que es enemigo de Cristo. Algunos ni lo saben que lo son, pero otros saben que lo son. Todos aquellos que se burlan de Cristo, del infierno, del cielo, de los mandamientos, del evangelio, todos aquellos que van contra su ley, sus principios, todos quedarán sometidos bajo los pies. Una figura que dice que Él ya jamás tendrá a alguien que le contradiga ahora. Él ya no va a permitir más que alguien se levante contra Él como su enemigo. Y esto ocurrirá al final. Bien, mi segundo punto esta tarde es los objetos del juicio final. Ya se los dije, ¿verdad? Pero lo quiero sustentar. ¿Quiénes vendrán a juicio? ¿Quiénes vendrán a juicio? ¿Quiénes serán los objetos, los individuos del juicio final? Bien,
Bien, sí, pero hay que completar. Ángeles y hombres serán juzgados. Por supuesto, en el caso de los ángeles, no estamos hablando de todos los ángeles, porque hay ángeles que no abandonaron su propia morada, es decir, el día que hubo una rebelión, hubo unos ángeles que no se juntaron en la rebelión y ellos no cayeron, sino que fueron confirmados como ángeles buenos, pero otros cayeron de su justicia también y ellos serán juzgados. Así que, ¿quiénes vendrán al juicio? Ángeles malos y los hombres. Eso sí, todos los hombres, todos los seres humanos. En el caso de los ángeles, ya vimos 1 Corintios 6, 2 y 3, ¿verdad? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Así que aquí en 1 Corintios 6, 2, 3 está sustentado esto. Pero 2 de Pedro 2, 4 es más explícito. Claro, tampoco para que podamos entenderlo todo, pero 2 de Pedro 2, 4 nos afirma claramente que son los ángeles caídos los objetos del juicio final. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy importante este texto, porque perdonar no es algo a lo que Dios está obligado. No piense que es deber de Dios perdonar. Es deber de Dios castigar, pero no perdonar. Mire, si usted hoy roba, ¿qué debe esperar legalmente? El castigo. Pero si no roba, usted espera que alguien le toque la puerta mañana diciéndole, como no robo, un regalo. La ley justa no está obligada a premiar la obediencia, pero sí a castigar la desobediencia. Si hubo ángeles que pecaron, ¿estaba obligado Dios a perdonarles? Mire, hermanos, con los ángeles Dios nos muestra lo que debió pasar a toda su creación moral. ¿Qué es? ¿Pecó? Condenación. Los resguardó en el infierno y ellos están en espera ¿de qué? Del juicio final, cuando serán juzgados, obviamente para quedar allí eternamente. La misma intención tiene las palabras de Judas 6. Judas 6, antes de Apocalipsis, para que lo encuentre fácil, y solo tiene un capítulo, Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. De seguro que en el caso de los ángeles vemos estrictamente lo que es justo y lo que Dios, de haberlo querido, hubiera hecho con la humanidad. Y es que al pecar, inmediatamente los guarda en oscuridad sin la oportunidad ni la expectativa de misericordia. Y así los resguarda para el juicio final. Nos asombramos que en el caso del ser humano, teniendo un caso no menos grave, porque Dios no le creó un mundito lindo a los ángeles, no hizo todo bueno alrededor, no los hizo a su imagen, conforme a su semejanza, en ese sentido estricto de la palabra. Así que el hombre, no teniendo un caso menos grave, Dios sí haya provisto una vía de salvación y misericordia, cual los ángeles jamás sabrán qué es eso en la vida. En la vida. Cosas que los ángeles, dice la Escritura, se asombran al mirar. ¿Cómo es esto? Déjanos entender un poco. ¿Cómo es que al ser humano, al menos tiene una expectativa de vida si se arrepiente, pero los ángeles no? Ni siquiera los ángeles han sido objeto de la misericordia de Dios, como es el ser humano, o la humanidad caída. Los otros objetos, ya vimos que son los ángeles, los otros objetos del juicio final son
todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre que se ha engendrado, grande o pequeño, si ha venido a este mundo, si ha existido en este mundo temporal, lo que lo hace un ser vivo y un agente moral, se presentará ante el Señor. Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Qué se queda por fuera? Pues nada, ya sabemos que son los ángeles, pero aquí son los hombres, todas las naciones, no importa que estos conocieron a Cristo, que estos no, que estos, etcétera, lo que sea. Sí, para evitar que, ¿y qué pasa con los que nunca han escuchado? Y el indiecito, el ejemplo del indiecito es el de sirve a todo el mundo para todo, ¿verdad? Y el indiecito que vivió por allá y que nunca, todas las naciones estarán delante de Jesucristo como juez. El día final. Romanos 2, 5 al 11. Romanos 2, 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esto es muy bueno, que usted sepa cómo la Biblia habla cuando dice que no hay acepción de personas. Muchas personas piensan predestinación, pero Dios no hace acepción de personas. Hermanos, entendamos la Biblia. Cuando Dios usa el argumento que Dios no hace acepción de personas, lo hace en el juicio. Dios no hace acepción de personas en el juicio. Es en ese contexto que se usan las palabras. Dios no hace acepción de personas en el juicio. Es decir, hermanos, todos nosotros compareceremos sin excepción al juicio final. ¿No ve que es la manifestación de sus atributos? ¿Sí? En Romanos 3 al 6, Romanos 3, 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Apocalipsis 20, 12 y 13. Quizás uno de los textos más sobrecogedores. Es una visión. De esto a veces he visto hasta pinturas, ¿verdad? La pintura no va mejor, ¿verdad? Usted ve esa pintura y se intimida un poco. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Muertos grandes y pequeños. El día, si esto pasa hoy, piense esto, si esto pasara mañana, los bebés que ustedes cargan en sus brazos ya no estarán sostenidos por sus brazos. Ellos estarán ante el Señor. Ante el Señor. Ya papá no lo podrá sostener para servirle de algo. Papá también va a ser juzgado. Mamá también va a ser juzgada. Pienso en Mariana, en Benjamín, en Ellen. Delante de Dios. Delante de Dios. Él estará con su pequeño cuerpo mirando al Señor. Y el Señor le mirará como juez. Como juez. Y los libros serán abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice más adelante, y el mar entregó los muertos que había en él. No importa cómo usted haya muerto. La muerte es una metáfora, ¿no? Como si la muerte los tuviera retenidos. ¿Qué va a hacer la muerte? Los va a devolver. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Como ve, el juicio final es una cita ineludible, fija, certera.
a la que todos los hombres asistiremos. Si todos los hombres deben comparecer ante el tribunal, esto debe incluir también a los creyentes. Según a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, nosotros, Pablo, ¿quiénes somos nosotros? ¿A quién está hablando de nosotros? Pues Pablo estaba escribiendo a creyentes. Está bien que dijera todos los hombres, uno dice, bueno, hasta ahora todos los hombres, pero aquí no nos podemos excluir, porque es necesario que todos nosotros, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Los creyentes compareceremos también ante el tribunal del justo juicio de Dios. Romanos 14, 9 y 10 no excluye a los cristianos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Después dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y Hebreos 10:30 afirma, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo, Él juzgará. Esto parece intimidante, por lo que haremos dos preguntas. Una, ¿deben los creyentes temer en el día del juicio? Hermanos, piense, vamos a estar allí como juez, viendo a Cristo como juez. Mi primera pregunta es, ¿deben los creyentes temer en el día del juicio? Hermanos, todos compareceremos ante el tribunal, pero los creyentes no deben temer al día del juicio, pues cuando creyeron y fueron justificados, también fueron indultados. Se promulgó un indulto eterno sobre ellos. Vienen al juicio, por así decirlo, con una carpeta, hermanos. No sé cómo es la carpeta de los pecados de cada uno. Como un directorio, ¿no? Por ahí. Quizás más grande. Resumido, ¿verdad? La síntesis, el resumen. Muy bien. Pero ese expediente tiene un sello que dice indultado. Este hombre está aquí, pero no vendrá a juicio. No vendrá a juicio. Es la maravilla de la justificación. La gran y bendita obra de justificación, donde su condenación fue anulada. Gracias a que el Señor Jesucristo tomó ese expediente y lo abrazó a su pecho. Y fue ajusticiado por él. Su condenación fue anulada. Por eso Romanos 8, que queda después del 5, donde habla de justificación, Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que permanecen en Dios por estar en Cristo pueden tener confianza el día del juicio. Y de manera maravillosa lo expresa Primera de Juan 4, 16 y 17. Y nosotros, dice Juan, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hermanos, ¿cuál es nuestra garantía el día del juicio? ¿Por qué estaremos tranquilos? Porque el amor de Dios se ha derramado, ese amor salvador de Dios se ha derramado en nuestros corazones.
El Catecismo de Heidelberg, respondiendo a la pregunta 52, dice: ¿qué consuelo te ofrece la venida de Cristo para juzgar a los vivos y muertos? Y responde, miren la pregunta, ¿qué consuelo te ofrece la venida de Cristo para juzgar a vivos y muertos? La respuesta es esta: que en todas las miserias y persecuciones, con plena confianza, espero del cielo como juez aquel mismo que primeramente se puso delante del juicio de Dios por mí. Porque no le temo como juez, porque primero se puso por mí como redentor. Por eso no temo el día del juicio. Y además dice: y alejó de mí toda maldición, el cual echará a todos los enemigos suyos y míos en las penas eternas, y a mí, con todos los elegidos, me conducirá al gozo del cielo y a la gloria eterna. Entonces los creyentes no deben temer el día del juicio, cuando seamos llamados a comparecer. Segunda pregunta, con esta termino. Lo que no quiere decir que me queda poco, sino que con esta pregunta termino. En este gran día, ¿los pecados de los santos serán descubiertos? Yo me eché esa pregunta, hermanos. En el día del juicio, donde todos compareceremos ante el tribunal, donde dice que no va a haber cosa oculta que no sea manifiesta, cuando todo salga a la luz, en ese día los pecados de los santos también serán descubiertos. El Señor en ese día manifestará, proclamará y hará mención pública de los pecados de su pueblo. Es una pregunta muy difícil de responder con la Biblia. Algunos piensan que sí, hermanos, que nuestros pecados también serán exhibidos, no para condenarnos, pero para vindicar la gloria de Jesucristo como juez. Es decir, les voy a mostrar que yo soy un juez de verdad. Mire, conozco todo. Allí estaremos exhibidos, aún con nuestros pecados, y aunque estos no nos condenen, al menos la exhibición de los pecados vindicará a Jesucristo como juez. Otros piensan que no, precisamente por la misma razón, porque eso vindicaría a Jesucristo como juez. Y déjeme explicarlo. Así lo plantea un autor. A veces se dice que los pecados de los creyentes, que Dios ha perdonado, borrado y arrojado al mar del olvido, no serán mencionados en el día del juicio. Este es de los que cree que sí. Dice: sin embargo, sí es cierto que no hay nada oculto que no haya de ser revelado, y el juicio tendrá que ver con todos nuestros hechos, palabras y pensamientos. Seguramente los pecados de los creyentes también serán revelados ese día. Los fracasos y fallas de tales creyentes, por lo tanto, aparecerán en la escena en el día del juicio, pero, y este es el punto importante, los pecados y fallas de ellos serán revelados en el juicio como pecados perdonados, cuya culpa ha sido totalmente cubierta por la sangre de Cristo. Por lo tanto, como se dijera antes, los creyentes nada tienen que temer del juicio, aunque el conocimiento de que tendrán que dar cuenta de todo lo que hayan hecho, dicho y pensado, debería ser para ellos un incentivo constante, para una lucha diligente en contra del pecado, para un servicio cristiano dedicado y para una vida consagrada. Eso piensa un autor. Pero otro autor, de allí tomaré algunos puntos, no lo puedo dar todo, hermano, es un documento, si usted quiere se lo puedo dar, de un puritano llamado Thomas Brooks, en su pequeño tratado llamado Manzanas de Oro, afirma que los pecados de los creyentes no serán recordados, descubiertos o exhibidos el juicio final.
Y esto por las siguientes razones. Por ejemplo, en Mateo 25, cuando los creyentes son juzgados, solo son recordados en sus buenas obras y no en sus malas obras. Dice, porque tuve hambre, ¿sí? Me diste de comer, y se les recuerda, es lo bueno que hacen, y nunca son recordados en lo malo. Así que aunque los creyentes hagamos cosas malas, seremos recordados por lo bueno que hicimos en la gracia del Señor, y esto dejará a un lado lo malo. Y en el no creyente es lo opuesto. Aunque haga muchas cosas buenas, no se le recordará ninguna, solo lo malo. Otro argumento, dice, la Escritura parece ser firme en que los creyentes no vendremos a juicio, en el sentido que Él ha borrado todos los pecados de su pueblo. La Escritura habla en lenguaje como que Él ya no los recuerda más, que los ha arrojado al fondo del mar, que los ha alejado como el oriente está lejos del occidente, y además que si Cristo fue exhibido públicamente por nuestros pecados, ¿qué razón tiene el volverlos a exhibir públicamente? Es decir, si la exhibición completa de nuestros pecados es el Cordero de Dios colgando de un madero, si así nuestro pecado fue exhibido, ¿por qué? ¿Qué razón tendría volver a tomar nuestros pecados y exhibirlos nuevamente? También hemos de considerar, dice él, que parece muy inadecuado para la gloria y solemnidad de ese día, que para los santos será un día de refrigerio, un día de restitución, un día de redención, un día de coronación, que sean recordados en sus pecados, lo que les traerá vergüenza. Nos gusta más esa interpretación, ¿verdad? Y queremos orar para que eso sea así. Dice este puritano, considere que si es gloria para un hombre pasar por alto una transgresión y nunca más recordarla, si eso es gloria para un hombre, ¿no será mayor gloria que Dios lo haga? Yo le dejo estos dos asuntos. Yo quiero creer uno y me inclino a creer uno. Pero hermanos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Al final, hermanos, si usted lo piensa bien, lo piensa muy bien, lo más grande del juicio ya fue absorbido por Cristo. Así que no sé si pasen en una pantalla mis pecados, aún siendo creyente. Lo más grande, hermanos, es que Cristo lo perdonó. Que por esos pecados fue que Cristo murió. Él no murió por un hombre que se cree un pecador, por un pecador simbólico, hermano, por un negro y terrible pecador. Y si eso va a exaltar más a Cristo, pues que se proyecte y punto. Pero si Cristo va a ser más exaltado, si eso no se proyecta, pues que lo haga. Él sabrá qué hace. Es su gloria, es su salvación, es su juicio el que debe ser vindicado. ¿Qué somos nosotros, hermano? Tizones, arrebatados del incendio. ¿Se ha quitado un pedazo de carbón de la fogata? Pobre humea todavía, y así están nuestros pies, hermanos. Humeando todavía de donde nos sacó el Señor. No se le olvide. Así que si se nos da un cielo por eso, gloria a Dios, no me importa cómo el Señor me saque. Si al sacarme me quebró una oreja, el pelo, no sé qué cosa, pero me sacó de allí. Ahora soy salvo en el Señor, gloria a Cristo por todas estas cosas. Oremos.